Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de resumen semanal de trading de la plataforma Inventor.com. Buenas noches, Juan, ¿qué tal? Hola Santi, Julio, buenas noches, todo bien, todo bien. Buenas noches, Julio, ¿qué tal? Muy buena, ¿qué pasa, Santi? Nada, a ver qué tal lo da. Como sabéis, el resumen semanal de trading tiene una estructura más o menos habitual. Empezamos, Juan, por local market, si te parece, y nos comentas qué ha hecho el IBEX en esta semana. Bueno, en gráfico semanal en la izquierda veíamos cómo estábamos en una etapa 2 y cómo la semana pasada comenzaba la inhalación. La inhalación tras la exhalación, alejamiento del precio de la media, comenzaba la inhalación. Y como en esta tuvo continuidad bajista durante bueno, pues un par de días, una cosa así, y luego la semana terminó en la parte alta, ¿no? de la semana. Es verdad, comenzando lo que parece la exhalación. Es verdad que el grado de penetración en la vela previa es de momento nulo, así que todavía es una vela de reversión, pero podríamos hablar de reversión débil. Y si pasamos un poco ya aquí al gráfico diario, aquí podemos ver cómo tras la caída, que fue más profunda de lo que esperábamos, la verdad, porque esperábamos, era bueno que se hubiera quedado en la zona del soporte menor, en esta zona de aquí. Sin embargo, tuvo un día más de caída, aunque luego se haya recuperado, y eso ha hecho que, bueno, que de todo el impulso alcista haya eliminado pues, un porcentaje muy elevado. Los habituales ya sabéis que cuando de un impulso alcista en una etapa 2 se elimina un porcentaje bastante grande, como este, que podemos estar hablando del 80% o así, el movimiento posterior, bueno, digamos lo que te está diciendo es que la etapa 2 no está tan robusta como esperabas, ¿no? Bien, dicho esto, a día de hoy, ¿qué ha hecho? Bueno, pues ha conseguido superar la resistencia de los 8.444 y se ha ido hacia arriba. Lo suyo sería que parece que la semana va a empezar, si no pasa nada raro un domingo, la semana empezaría alcista, empezaría subiendo y se va a encontrar con problemas aquí bueno, aquí en la zona de los 8.600 más o menos. Lo suyo sería que esta semana intentara atacar eso, la zona de los 8.600 y a ver cómo se comporta ahí. Muchas veces lo que suele hacer es un movimiento de retest y luego subirse hacia arriba, pero en este caso no creo porque tanto DAX como Eurostoxx están subiendo con fuerza. Entonces, puede ser que el IBEX se vea arrastrado también y que tengamos continuidad alcista. Por lo tanto, resumiendo, esperamos que la estructura en semanal sigue siendo de etapa 2 alcista clara y en diario, aunque es una etapa 2, pero la está poniendo un poco en duda este retroceso tan fuerte, lo está poniendo un poco en duda. Esperamos que la semana comience arrancando con fuerza hacia arriba y se acerca a la zona de los 8.600 y a ver cómo se comporta ahí, si continúa o hace una inhalación para hacer un retest. Vamos a ver, hay que seguirlo día a día en este caso. A través de redes sociales y sobre todo en info@sitsmentor.com nos hacéis llegar vuestras peticiones de análisis de valores favoritos. Empezamos, Juan, si te parece, por Jay Danet. Bien, a ver, vamos a poner para que se vea bien. Gráfico semanal a la izquierda, como siempre sabéis, empezamos analizando la etapa del ciclo de vida en la que se encuentra el valor. Y en este caso, bueno, podríamos hablar de que ya está entrando en una etapa 1. Fijaros, tenemos una etapa 2 que se puso en duda en cuanto el siguiente máximo relevante no pudo eliminar al anterior. Ya estás empezando lo que puede ser una etapa 3 y luego ya cuando pierde el mínimo anterior, pues empieza una etapa 4, ya la media 20 empieza a ponerse roja y esa etapa 4 mantiene la estructura de máximo decreciente, mínimo decreciente, hasta que ocurre esto. ¿Lo veis? Los mínimos relevantes ya no son decrecientes, son en este caso crecientes. Es el primer síntoma de una etapa 4, pues eso, como decíamos antes en el IBEX, es el primer síntoma de que puede estar girando. En este caso, además, hay otro síntoma que es que el precio ha cortado hacia arriba la media de 20, cosa que durante una etapa 4 es raro que ocurra. Entonces, son pequeños síntomas de, oye, aquí podemos estar empezando a querer construir una etapa 1 en este ciclo. Algo que se ve mucho más claro en diario, en este caso, tenía una etapa 4 muy definida hasta que los mínimos empezaron a no ser decrecientes, ¿lo veis? Entonces eso ya te habla de la posibilidad de que sea una etapa 1, además el precio empieza a cortar la media de 20 hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba, hasta que se queda por encima de ella. Es una típica característica de la fase de transición entre la 1 y la 2 y esta semana tuvo una subida tremendísima
Y fijaros la utilidad del concepto que aprendemos en Seeds Mentor de cuando hay grandes subidas hacia la media de 200, esta suele actuar como resistencia. Pues mirad, aquí tenéis un caso más. Tienes un día que te sube un 11,65 y al día siguiente llega a subir un 16, nos estamos hablando de un 27% en 2 días, es decir, una subida eléctrica hasta arriba. ¿Y qué pasa? La media de 200 actúa como resistencia. ¿Para qué nos sirve este concepto? Bueno, pues por ejemplo para saber dónde plegar velas cuando hay un movimiento de este estilo. Y simplemente, aunque hubieras cerrado en 6.40, en la zona de 6.40, pues te hubieras ahorrado toda esta inhalación y esta pérdida que ha llegado a estar hasta los 5.70. ¿Vale? Bien, ahora lo que está haciendo es la correspondiente inhalación, ¿no? Hace la exhalación, que llega hasta aquí arriba, y luego ya desde aquí ya empieza a caer, ¿eh? Desde aquí, desde el máximo ya empieza a caer. Si lo vemos en intradía, lo que vemos son velas hacia abajo, que está cayendo y que está haciendo la inhalación. En la parte final del viernes vemos como también ha arrancado, bueno, JDNet cotiza en MAP, por lo tanto son 2 sesiones, por la mañana y por la tarde, y en la tarde digamos que recuperado. Y bueno, puede estar lo suyo, si fuera interesante, o sea, si estoy dentro, bueno, ya deberíamos haber salido por el patrón de media móvil de 200 con subida fuerte hacia ella. Si no, pues ahora, bueno, pues yo la verdad es que le pondría la línea del suelo tal que aquí, la 5.65. Si me pierde este nivel, cuidado, porque lo más probable es que se vaya hacia aquí abajo. Si cayera hasta esta zona y aquí aguantara y girara otra vez al alza, pues sería un buen momento de entrada en este valor para intentar irnos de nuevo otra vez a esta zona de máximos y esta zona de congestión de aquí. Pero eso, estos valores, cuidado con ellos porque, bueno, tienen su particular forma de cotización. Otro valor que nos piden, Rey Jofre. Bien, etapa fácil. En semanal está en una etapa 2, perfecto. Hizo una exhalación, ¿lo veis? Y ahora está empezando, y ahora está haciendo una inhalación en este marco temporal y parece que ya tenemos nuestro patrón de giro, en este caso una bottom tail. Bueno, en diario, ¿qué teníamos? Teníamos una etapa 2 que hasta aquí clarísima. ¿Qué pasa? Que se empezó a poner en duda aquí, cuando este máximo no es capaz de superar el máximo anterior, ya no tenemos la definición de etapa 2 que aprendemos, ¿no? Y luego vuelve otra vez otro máximo bajista, mínimos bajistas, hizo una etapa 3 y ahora estaría empezando una etapa 4, una etapa 4. Vamos a ver ahora, porque es verdad que las dos últimas velas son una bottom tail, una bottom tail y además, bueno, este puede ser mínimo relevante dentro del miércoles. Entonces puede que nos encontremos con un intento esta semana, tiene toda la pinta de que va a intentar acercarse a esta zona, a esta de aquí. Si tuviera el balón lo mantendría, porque lo que os digo, creo que se va a ir como mínimo a la zona de 6.08 y ahí es donde se va a encontrar con problemas y sobre todo ya en la resistencia más clara, ¿no? Que es la zona de 6.26. Ese es el nivel claro a superar. Déjame ver cómo es la referencia en largo plazo. Vale, bueno. Lo dicho, si estuviera dentro lo mantendría, porque creo que va a ir subiendo. Para entrar, yo sinceramente esperaría que me eliminara toda esta resistencia que veis aquí, en este máximo relevante, en estos máximos relevantes y este de aquí. Y sí que se presenta muy, muy interesante por encima de los 6.26. Muy interesante. ¿Por qué? Porque si miráis hacia la izquierda, ¿qué tenemos? Un movimiento fluido. ¿Ok? Por lo tanto, sí que tendría un buen potencial esta acción en el caso de superar la zona de 6.26, 6.30 podríamos decir incluso. Vemos otro de los clásicos, Aircross. Aircross, vale. Bueno, mirad, ya simplemente, nada más verlo en semanal, y de hecho ya tengo puesto aquí las 2.81, ¿por qué? Porque es la zona clave. Es la zona clave. Vemos 2.81 superado, pues sería un gran momento para esperar un buen tirón al alza. De momento, bueno, está girándose al alza. Fijaros qué característica el concepto de acunamiento que aprendemos, ¿no? Va subiendo y corta la media de 20 hacia abajo. Aquí no la corta para arriba, vale. Aquí la corta hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba. Y aquí, ¿la veis? Cuando hace la siguiente inhalación, no la corta. Eso es lo que conocemos como el acunamiento. Y eso nos da pie a pensar que, bueno, que era, en cuanto vemos que el mínimo no corta la media de 20, te da a pensar que va a haber un tirón al alza.
suele preceder al tirón al alza, y ahora, bueno, pues tiene toda la pinta de intentar irse hacia la resistencia situada en torno a los 2,81 más o menos, ¿no? 2,81,6. En diario está un poco más farragoso, está bastante peor definido. En la parte final tenemos lo que, bueno, de momento es una etapa, intenta ser una etapa 2, pero es verdad que es una etapa 2 que denominamos endeble, que ahora mismo ha intentado arrancar, fijaros, en forma de patrón de compra 1, un poco chapucero, la verdad, porque el patrón de compra 1 lo hizo aquí, luego hizo un retest y ahora está intentando tirar hacia arriba. Está intentando subir hacia arriba, pero le está costando bastante, con mucha debilidad. Entonces, si estuviera en el valor, pues de momento lo mantendría porque de fondo es claramente alcista. Mi línea del suelo sería aquí, 2,40. Si me pierde eso, pues pierde mucho interés porque aquí comenzaría una etapa 3 y una etapa 4 en este marco temporal. Y para arriba, pues bueno, hombre, lo ideal es esperar que elimine este mensaje bajista, ¿no? Esta top Intel, esta casi, bueno, parece una top Intel. Eliminar el mensaje bajista y en cuanto a superar a los 2,58 podría ser interesante porque aquí la resistencia tampoco es que sea muy fuerte y se va a dirigir directamente a la zona de la resistencia de los 2,81. Es un poco el escenario. Es una tendencia que no me gusta mucho, la forma en la que está subiendo, ¿sabes? Nos vuelven a solicitar en redes, Prosegur. Esta la vimos, yo creo que los 3 últimos o los 2 últimos. Bueno, el ciclo está cambiando, perfecto. Etapa 4, etapa 1 y ahora etapa 2. Perfecto. Bien. De hecho, la semana pasada había arrancado con fuerza, superando máximos, y ahora se ha quedado no en el tercio superior, pero por encima del 50%. Así que eso puede ser interesante. Porque además la resistencia, pues esta es verdad que tiene un máximo relevante, pero es en V, es una vela, no tiene gran resistencia y podría tener un buen recorrido al alza en el medio plazo. En el corto plazo, pues ahora mismo está haciendo lo que conocemos como, bueno, una especie de patrón de compra 1. Parece ser que esta semana quiere arrancar porque fijaros las mechas por abajo, ¿lo veis? Cómo se repiten las mechas por abajo. Esos no son más que intentos fallidos de los bajistas de tirar el precio. Y ahí, ¿qué se ha encontrado como respuesta? Mucha presión compradora. Por eso surgen esas mechas por abajo. Y cuando hay 3 mechas por abajo en 4 velas, eso suele ser previo a una subida. Bueno, la subida podríamos entrar en el valor en cuanto superara el anterior máximo relevante, el anterior máximo decreciente, que sería la zona de 2,66, con stop justo debajo, aquí en 2,60, 2,59, por ejemplo, y con el objetivo de que esto arranque y se vaya para arriba, porque en cuanto supere este nivel, habrá convertido esta vela roja en ¿qué? En lo que llamamos el concepto de una vela roja ignorada, ¿ok? Y entonces dejaría el camino abierto para irse ya a acercar a la zona de 3. Por tanto, un valor interesante que si lo tuviera lo mantendría, sobre todo por el escenario que tiene a medio plazo. Como consiga liberarse de esta zona, de los 2,80, tiene un muy buen recorrido al alza. Es un valor que, bueno, ya recuerdo que había comentado en semanas previas que me gustaba bastante y bueno, aunque el escenario no es ideal en diario, puede todavía recuperar el terreno perdido. Otra acción que vienen siguiendo últimamente bastante la gente en redes, Duro Felguera. Fijaros, ha ocurrido lo que hablábamos, pero justo además, por lo que veo. No la volví a ver desde el fin de semana pasado, que hablábamos. Bueno, hizo su exhalación. ¿Os acordáis que hablamos en la primera? No sé en qué acción era, que era una subida hacia la media de 200 y la media de 200 lo paraba. No sé si era Jaydanet. Bueno, pues lo veis aquí otra vez el mismo caso. ¿Y qué hace? Después de la exhalación, hace la inhalación. Entendiendo por exhalación alejamiento del precio de la vela, inhalación el retorno del precio hacia la media de 20. Bien, en diario veíamos que la pinta que tenía era que se iba incluso a eliminar el 100% del impulso. Claro, cuando un impulso alcista, una exhalación es eliminada el 100%, incluso más, eso suele ser cambio de tendencia, que es lo que está ocurriendo aquí ahora mismo. Entonces, Duro Felguera, pues bueno, ya no hay motivo para estar largos en Duro Felguera, es así de claro, ya no lo hay desde hace tiempo, pero ahora ya sí que no lo hay. ¿Y ahora qué podría haber? Bueno, pues ya tiene 3, 4, 5, 6 velas rojas, es verdad que no todas seguidas, pero la bottom tail esta,
que sugería un cambio, sugería un repunte, no ha tenido fuerza y su mensaje ha sido eliminado, pero a la voz de ya en la siguiente vela. De hecho, estas dos velas, pues unidas serían, y estas tres velas serían una top Intel. Por lo tanto, esto sugiere precios más bajos. Veremos, tiene toda la pinta de que veremos precios más bajos en Duro Felguera. Siguiente zona a vigilar, si por un casual estuviéramos dentro. Si estuviéramos dentro, pues seguramente tenemos un problema. Entiendo porque se habrá entrado por aquí arriba. Todo depende de lo que estés dispuesto a aguantar. Ya sabéis que nosotros en swing trading más de un 6, un 7% de pérdida no la asumimos. Y es en realidad es una de las claves del éxito. La clave del éxito es mantén siempre tus pérdidas controladas. Y punto. Si tu pérdida media, la última vez que miré la mía, era un 6,67%. Vale, pues eso está perfecto. Eso no te va a arruinar casi nunca, porque es muy difícil tener una secuencia de 10 operaciones malas, por ejemplo, seguidas. Si alguien, yo siempre digo, y lo digo en tono de broma, pero es la puñetera verdad, si alguien me dice que es capaz de fallar 20 operaciones seguidas, que me avise, porque me forro. Hago justo lo contrario y me forro. ¿Entendéis? Entonces, la clave es mantener las pérdidas pequeñas, es una de las principales claves del éxito y de mantenerte dentro del mundo del trading de una manera sostenible. Entonces, si ahora mismo estuviera dentro, pues es que acaba de perder hasta soporte. O sea, no tienes ningún motivo para estar dentro. Salvo que no tengas la disciplina suficiente para aplicar los stops cuando tienes que aplicarlos. Y lo cual, eso es un problema gordo. Entonces yo, si estuviera dentro, lo primero que haría sería reflexionar qué es lo que realmente estoy haciendo. ¿Ok? Si estoy enfocando los mercados de una manera, bueno, lo más profesional posible. Y bueno, probablemente te des cuenta que la respuesta es no. De todos modos, si la última zona donde le pondría ya otra línea en el suelo, podríamos decir, es la zona de 1. Si pierde la zona de 1, que cuidado porque puede irse a la zona del 0,85, bueno, un poquito más arriba, porque se encontraría con la media de 20, quizás se caería a la zona de 0,89, 0,90. Entonces, vamos, por debajo de 1, cuidado porque puede tener otro tramo bajista que puede ser un porcentaje importante. Siguiente valor que nos piden, Audax. Bueno, fijaros, sigue con este movimiento sloppy, que dicen, con este movimiento un poco errático, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, sin ningún orden y sin ningún criterio. Es verdad que de fondo vemos la media de 200 que va subiendo, pero no nos dice gran cosa. La semana pasada parecía que quería, hacer simplemente otra exhalación hacia esta zona y bueno, como es un valor que cotiza bastante abajo, pues sería una rentabilidad interesante, pero no ha podido ni pasar de la primera vela alcista, o sea que está bastante floja. En diario, bueno, podríamos tener, no sé, están las tres medias juntas, o bastante juntas. Podría tener algún mini tirón, estilo esto, pero no lo veo nada atractivo, la verdad. No es un valor que está en tendencial en etapa 2 o en etapa 4. No, está bastante errático, cortando hacia arriba y hacia abajo las medias y no me parece muy interesante tampoco. Si estuviera en él, pues bueno, podríamos intentar dejarlo. A ver si es capaz de recuperar esta vela bajista de esta semana. Pero vamos, lógicamente el stop línea del suelo, estos mínimos no me los puede perder. Lo que pasa es que está bastante lejos. Y sería una pérdida, simplemente que llegara hasta nuestra línea del suelo, sería una pérdida demasiado grande para lo que nosotros nos permitimos, ¿no? Bueno, es un 6, tampoco es más, tampoco es tanto. Sí, pues esa sería entonces mi línea del suelo, pero no le veo mucho atractivo a este valor de momento ahora. Siguiente valor que nos piden, ArcelorMittal. Bueno, veis, es que es radicalmente distinto. Yo creo que hasta se me ilumina la cara cuando veo algo así. De, ¡guau! Esto es otra historia. A ver, en semanal, ¿qué tenemos? Bueno, el ciclo de vida, que ya estaréis cansados de oírme. Etapa 4, etapa 1 aquí abajo y ahora etapa 2. Perfecto. Etapa 2 que ya está haciendo una exhalación bastante potente. Una exhalación bastante potente que, fijaros, esta fue vela roja hasta aquí, y la han eliminado. Por lo tanto, sugiere que vamos a tener otra semana alcista esta que viene. En diario,
Ha recuperado el escenario de etapa 2 que venía desplegando desde hace tiempo, después hizo una 3 aquí en V, empezó una micro 4, una 1 cuando el mínimo relevante ya empezó a ser creciente y desde ahí empezó a hacer ya la etapa 2 alcista. Vale, y ahora hizo bueno, lo que conocemos como una especie de patrón de compra 1, un poco chapucero, la verdad. Patrón de compra 1, podríamos haber entrado aquí y desde ahí está arrancando con fuerza. Interesante, si la tuviera, desde luego, la mantendría y tiene pinta de continuar hacia arriba y que el objetivo final de ese movimiento actual está en la zona de, pues eso, 27,70, una cosa así. Muy interesante Mittal. Vamos al sector bancario, Unicaja. Unicaja, vale. Unicaja, vamos a ver. Hace mucho que no veo Unicaja. Bueno, pues fijaros, también está en una etapa 2 y en diario, pues también. Una etapa 2 con un patrón de compra 1 que ha hecho un retest y que nos da una entrada clara. Dice un patrón de compra 1, que aprendemos en el curso básico, ¿no? La entrada nos la da más o menos aquí. No puede con ello, nuestro stop está aquí abajo, no pasa nada. Hace el retest y desde ahí arranca. Y es la segunda la que funciona bien, ¿vale? Entrada aquí, stop aquí y de momento, pues hacia arriba. Ahora ya, en términos de timing, digamos que no es el momento más adecuado, porque ya lleva 4 velas seguidas hacia arriba y va a abrir en torno a un 7,18%. Y nosotros tratamos de entrar de una manera lo más posible cerca de la media de 20. Por lo tanto, ¿qué haríamos? Esto, aunque tiene pinta de seguir subiendo, la verdad, en los próximos días, esperaríamos a que ocurriera la siguiente inhalación. Que seguramente se caiga a la zona de un escenario posible es que se caiga a la zona de soporte menor, la zona de 0,81, y si aquí arranca, bingo, ese sería el momento adecuado. Porque además, fijaros, eso estaríamos entrando en la zona de 0,82 por aquí más o menos, y fijaros qué buen recorrido tiene hasta la zona del euro. Así que interesante, lo que pasa que de timing habría que esperar un poco, quizás para el miércoles, más o menos. Otro valor que nos piden, un clásico también, Farmamar. Otro de los clásicos que siempre nos preguntáis. Bueno, sí, se está cumpliendo un poco lo que decíamos en semanas previas que lo hablábamos, que tenía toda la pinta de irse hacia la zona del mínimo. ¿Os acordáis que siempre os digo, oye, línea del suelo, la zona del mínimo relevante, ¿no? Fijaros, pues aquí está y es justo donde se ha parado. Entonces, pues está muy sencilla. Esta es muy sencilla. De momento alcista, yo no haría nada, sinceramente, porque estamos en etapa 4, en este marco temporal. Si alguien quiere arriesgarse porque estás en zona de soporte, pero ya sería sería un poco apuesta más que inversión, ¿no? Porque nosotros invertimos a favor de tendencia, no en contra de tendencia. Entonces, ahora mismo estaría vigilando mucho los zonas de 97 euros, porque un cierre por debajo de 97 euros, cuidado, porque abre el camino a dirigirse hacia la zona de 89 y además de una manera bastante directa. Así que esa sería la línea en el suelo, cierre por debajo del mínimo de los 96,35, por ejemplo. Para mí sería motivo de hasta luego. No quiero saber nada más de Farmamar, cuidadito. De momento, vamos. Y ahora, bueno, pues bueno, parece que tocó soporte, intentó irse un poquito hacia arriba, pero veis como ya aparece mecha por arriba, ya hay vendedores ahí, hay bastante presión vendedora, por lo tanto, bueno, no tiene muy buen aspecto de momento. Sí es verdad que la semana puede empezar un poquito alcista, pero bueno, también es verdad que Farmamar va un poco a su aire, así que no le veo muy buen recorrido esta próxima semana. Vigilaría mucho la zona de 97 y sobre todo un cierre por debajo de 96,10 sería para mí motivo de salida y de plegar velas en este valor y esperar que vengan tiempos mejores en él. Otro valor que nos solicitan, que hace tiempo que no lo piden, Facefit. A ver. Bueno, ya no está tan... Sigue. A ver, ¿en qué etapa está? Fijaros, ¿veis el ciclo de vida? Es una etapa 2 y aquí ya un techo redondeado. Y lo que está haciendo es una etapa 4 con mínimo relevante ya decreciente claramente. Hace una inhalación y desde ahí está haciendo otra exhalación. Bien.
Estamos en una etapa 4. En diario, es verdad que ya pretende, parece ser que ya pretende terminar esta etapa 4 en este marco temporal. Claro, la clave aquí, bueno, pues sería la eliminación del anterior máximo relevante, es decir, me parecería algo interesante en algo, no gran cosa, sobre todo para que haga una inhalación. Lo que pasa es que como la inhalación nos puede llevar simplemente con que nos lleve desde aquí hasta aquí, estamos hablando de un 21%. Ya sabéis que a nosotros no nos gusta nada hacer lo que decimos, hacer el salmón. Es decir, si la corriente del río va hacia allí, pues hacia la izquierda, o mi izquierda en este caso, yo me echo a nadar hacia la izquierda. Y si ahora intentáramos hacer esto, coger este movimiento alcista, estaríamos haciendo el salmón, ¿no? Estaríamos intentando coger un remolino para ir contra la corriente del río. Entonces, bueno, es un momento, es algo bueno, que nosotros tratamos de evitar, ¿no? Pero si alguien quisiera hacerlo, bueno, pues para mí la clave sería superación de los 420, ¿ok? De los 420, porque si eso es así, significará que en este marco temporal la etapa 4 ha finalizado y la 1 probablemente también, y estaremos ya en una etapa 2 en este marco temporal, que es una etapa 2 en diario, que en semanal lo que generará simplemente es una inhalación hacia la media de 20. ¿Ok? Una inhalación. También es verdad que si ahora mismo eso ocurre, los mínimos relevantes ya empezarían a ser crecientes, por lo tanto, también la etapa 4 en este marco temporal estaría finalizando. Entonces, sería una muy buena señal que el precio superara los 420. Sería una buena señal porque estaría superando este nivel y el movimiento fluido hacia arriba pues tendría cierta credibilidad y ya vimos que es un porcentaje interesante. Pero mientras el precio se mantenga por debajo de 420, no me interesaría para nada. Línea en el suelo, pues la que está marcada, igual que la última vez que lo vimos. Nos pide una persona, Bankinter, que miremos, que está dentro y que miremos Ahí un está. posible doble techo. Vale, eso es útil que la gente diga si está dentro o si quiere entrar, porque así el análisis es un poco más personalizado, ¿no? Bueno, a ver, estamos llegando a un objetivo, cuidado. Fijaros, la zona esta es uno de los objetivos, porque cuando confluyen varios conceptos, ya sabéis que es muy probable que ahí se agote el movimiento. Es verdad que todavía le queda un poquito más, le quedan unos 20 céntimos más, de 5,87 a 6,07, más o menos, ya sabéis que esto es orientativo, porque las zonas de resistencia y soporte nunca son un punto concreto, siempre son una zona. Bien, entonces, ahora mismo, bueno, parece que sugiere precios más altos. Fijaros, estas dos, hizo la inhalación, empezó a hacer una pequeña inhalación y de repente ya los compradores esta semana lo hicieron muy bien y tiene pinta de que esta semana veremos un ataque a la 607. Sé por qué dice lo del doble máximo, es que lo tiene aquí, es verdad, pero me da la sensación de que viendo cómo está el semanal, esto se va a quedar aquí y va a continuar hacia arriba. Si es en cuanto supere el máximo del viernes a cierre, se habrá desactivado la acción de doble máximo, ¿ok? Se habrá desactivado totalmente si cierra por encima de los 5,95. Y si está dentro, está ganando dinero, bueno, depende de dónde haya entrado, ¿no? Pero si ha entrado en las últimas semanas, últimos meses, pues está ganando claramente dinero. Mi línea en el suelo, claro, la más definitiva, pues obviamente es esta, pero que quizás es un poco larga, un poco lejos para el precio al que está actual. Entonces, si quisiera asegurarlo, pues asegurar la ganancia obtenida, pues lo pondría debajo de este, ¿vale? Para proteger que si hace una inhalación, pues todo este porcentaje no me lo recupere la bolsa, porque no hay cosa más, que bueno, tampoco es tanto, es un 5, pero bueno, es un 5 que no debería llevarnos la bolsa de vuelta. Pero, sinceramente, viendo cómo está en semanal, no creo que esto sea una pauta de doble máximo, de momento. Pero bueno, al final la razón la tiene el precio y tenemos que esperar al lunes a ver si es capaz de eliminar estos 5,95, dejarlos fuera, porque ese sería el momento clave para definir que va a atacar la zona de 6,07. Y es verdad que ahí en la zona de 6,07 ahí sí que tendría algún reparo, o sea, no tendría ningún reparo en cerrar, por ejemplo, la mitad de la posición. Viajamos por el continente y vemos que en Mare, perfecto. Vamos a ver, en semanal está claro que ya vemos una etapa 2 alcista, clarísima, ¿no? No hay pocas dudas, ¿no? Bien. Y además, bueno, con muchos visos de poder continuar, ¿no? ¿Lo veis?
con muchos visos de poder continuar. El origen está en la zona de 800 pounds, 800 libras, o sea que todavía queda un recorrido interesante. Aquí está haciendo lo que conocemos y que aprendemos en el curso intermedio, como el que hemos finalizado hoy por la mañana. Lo que conocemos en semanal es un patrón de ruptura de continuación alcista, que se caracteriza por lo siguiente, nada, simplemente es que se aleja de la media y en lugar de consumir profundidad para hacer un patrón de compra 1, lo que hace es consumir tiempo. Está consumiendo tiempo y el precio pues está casi siempre en el mismo rango. Entonces, la entrada aquí sería, en cuanto supera los 424 pounds, las 424 libras, sería un buen momento de entrada, que lógicamente en este marco temporal es exactamente lo mismo. Si supera los 424, la media de 20 ya se habrá puesto claramente alcista y sería un buen momento. Por lo tanto, un valor muy, muy, muy interesante, por encima de 424. Siguiente valor que nos piden, Click. Uy, cuidado. Me asustó un poco por la verticalidad del movimiento. ¿Lo veis? Vamos a verlo en grande. Ya está en máximo histórico. Ok. Vale, pues fijaros. Bueno, mientras los movimientos son así, en este grado de inclinación, mientras los movimientos, a ver si lo puedo poner, mientras los movimientos tienen este grado de inclinación, todo va bien. Es sostenible en el tiempo. Cuando los movimientos empiezan a ser así, espera a ver si lo pongo, perdón, que no lo seleccioné. Cuando los movimientos, desde que comienza a arrancar aquí con muchísima violencia, empiezan a hacer así, con esta verticalidad, cuidado. Claro, para el que está dentro es genial porque cada día sube un montón, pero el movimiento empieza a ponerse de una manera un poco más peligrosa y el final está cerca. El final de esa tendencia está cerca. En diario, ¿qué tenemos? Bueno, bien, pues tiene pinta de continuidad alcista, porque los que ya tenéis el ojo hecho inmediatamente, seguro habéis visto esto, ¿no? Esto es una bottom tail encubierta que sugiere precios más altos. Por lo tanto, si lo tuviera, lo mantendría, sin duda alguna. Y dejarme ver en cuánto estamos. Lo que no haría sería subirme al carro de ella ahora, porque estamos a un 20,58% de la media. Y ya sabéis que nosotros operamos cerca de la media. Buscaría alguna otra alternativa, ¿vale? Pero si lo tuviera, desde luego lo mantendría. ¿Qué línea en el suelo le podemos poner si estamos dentro? Si estamos dentro desde el punto de vista de swing trading, que es lo que yo hablo siempre, bueno, pues lógicamente es el anterior mínimo que va a ser el mínimo relevante y que si lo pierde no quiero que de 28 me caiga a la zona de 21. Es demasiado. Esa sería la zona en el suelo. Prosus. Vamos a ver Prosus. Bueno, no me gusta nada. Es algo que para swing trading no la utilizaría nunca. Y además me viene muy bien que salga un ejemplo de estos porque no me gusta nada. Y no por el gráfico en sí, ¿eh? Fijaos en semanal, pues bueno, tiene una etapa 2, bueno, bastante un poco chapucera, pero etapa 2. Pero lo que no me gusta es cada vez que veáis un gráfico que presenta todos estos huecos, que hace huecos muy, muy seguidos, para swing trading es motivo de descarte ya, inmediatamente. Porque, como sabéis, el talón de Aquiles del swing trading, ¿qué es? Que yo me voy a dormir con las acciones en el mercado. ¿Y qué riesgo tienes? El riesgo de hueco al día siguiente. Bien, pues claro, si ese riesgo lo tienes generalmente, bueno, en realidad cuando hay presentación de resultados, o bueno, si hay alguna noticia relevante en el país, en el sector o en la acción, pero claro, si ya encontráis una acción que te hace huecos continuamente, dices tú, esto no puede ser. Esto ocurre mucho en acciones americanas que no son acciones propias de allí, son lo que se llaman ADRs, y que lo que son empresas que cotizan en un mercado distinto, por ejemplo Telefónica, que cotiza aquí en España, pero tiene un ADR en Estados Unidos y claro, cada vez que abre se ajusta al precio que hizo aquí en España, ¿no? Cada vez que abre allí, entonces claro, siempre hay hueco todos los días, ¿no? Por esto, la verdad que se asemeja mucho, pero para nosotros esto ya es totalmente descartable, este valor. Y voy a mirar si hay otro Proxus distinto, espera un segundín, por si hubiera otro Proxus. No va a ser este, sí. Entiendo que es este, vale. Para nosotros ya sería totalmente descartable. Bien, dicho esto, vamos a analizar el valor en sí. En semana tiene una etapa 2, ha hecho una exhalación y ahora una inhalación. Y ahora parece ser que está intentando recuperar un poquito. Aquí en gráfico diario veis el ciclo de vida
qué rápido nos sitúa la mente el ciclo de vida. Para mí, ver las medias, inmediatamente lo que me hace es me agiliza el análisis, porque ya veo que, oye, pues estoy en una etapa 4 en este marco temporal. Los mínimos siguen siendo decrecientes, los máximos relevantes decrecientes. Es posible que este mañana sea otro máximo relevante decreciente. De momento sigue siendo una etapa 4, pero es verdad que ya está vadeando, digamos, ¿no? Ya está consolidando, intentando consolidar un poco, por lo tanto, igual es el fin vemos pronto el fin de la etapa, al fin de esta etapa 4 en este marco temporal. Ya os digo, yo esta no la tendría nunca, jamás de los jamases, por los huecos, pero si la tuviera, pues bueno, stop, lógicamente, la línea del suelo sería 90-92. En el lado alcista de momento no la veo, no la veo muy, muy interesante. Solo si es capaz de superarme los 96-36, entonces, bueno, podría ser porque me estaría confirmando que se mete en este terreno donde hay un movimiento fluido y entonces podría tener cierta subida hacia arriba, pero vamos, no es un valor nada atractivo. Siguiente valor que nos piden, BASF. Bueno, vale, aquí está bien y aquí, vale. Bueno, el ciclo de vida, ya lo veis, aquí hizo una etapa 1 bastante chapucera y ahí empieza una etapa 2. Una etapa 2 en la que ha hecho una exhalación y ahora está en medio de la inhalación. En medio de la inhalación. No le auguro mucho. Hay cosas que no me gustan del valor. Es verdad que está en una etapa 2, pero fijaros que tiene resistencia cerca aquí, en 74, que es relativamente cerca, tiene otra aquí en 81, tiene bastantes resistencias cerca. Y además, lo que más me preocupa en el corto plazo es lo siguiente. ¿Veis todo esto? Es una zona de congestión. Entonces, una zona de congestión, un patrón de compra 1 después de zona de congestión suele dar fallo, que es lo que ocurre aquí, y se convierte en parte incluso de la congestión. Entonces, cualquier intento de subirse hacia arriba va a encontrar con mucha gente aquí deseando vender en esta zona para corregir los errores, digamos, y me da la sensación de que, bueno, todavía vamos a tener más inhalación en semanal, porque estas dos velas juntas son una top tail. A ver si lo pongo. Estas dos velas juntas son una top tail y seguramente esto parece que puede hacer un retest en la zona de 68. Por lo tanto, si lo tuviera, bueno, pues lo mantendría de momento siempre y cuando no me pierda los 68.22 y realmente para entrar no es una de las más atractivas, porque lo que siempre digo, yo cuando entro en una acción tengo que mirar a la izquierda y ver que no tengo resistencias cerca. Y aquí, si supongo que entro al superar estas resistencias, 72.88, nada más arrancar, ya tengo una resistencia en los 74. Entonces no es algo que me guste mucho este valor. Otro valor que nos piden también alemán, BMW. Vale, vamos a ver, le damos para atrás al gráfico. Bien. Vale, bueno, pues nada, una etapa 2 en este marco temporal. ¿Y qué ha hecho? Ha hecho una exhalación. Una exhalación que, bueno, además ya tiene pinta de estar finalizando. Ya lleva 1, 2, 3, 4, 5 velas seguidas hacia arriba. Y ya sabéis que normalmente después de 5 velas hacia arriba, en un sentido u otro, es normal que venga un movimiento contra tendencia, ¿no? En diario, ¿qué hicimos? ¿Qué hizo? Hizo una subida muy fuerte que finaliza con un hueco novato y desde ahí comienza una inhalación. Bueno, es posible que tenga una subida, que pueda continuar subiendo un poco más, porque esta vela, aunque es roja, en realidad no penetra nada en la vela previa, y como los índices europeos están hacia arriba, pues es posible que la arrastren y que vaya hacia arriba. Pero vamos, no sería una acción tampoco, no está muy lejos, muy, muy interesante, porque es demasiado extendida en semanal y puede hacer una inhalación en cualquier momento y acercarse a la zona de 77, que sería la zona de soporte menor, y ahí sí que sería una buena oportunidad, pero de momento no me gustaría, no es una acción en la que me fijaría. Sí que le pondría la línea del suelo, es verdad, pondría la línea del suelo en 81.22, porque de perderme esta, pues fijaros que la siguiente referencia estamos hablando de 76, son 6 euros, y eso, bueno, es bastante. Así que esa sería mi línea del suelo y de entrar todavía no me lo plantearía.
último valor del continente y repetimos sector Daimler. Vale, también otra acción alemana. Hay alguien interesado en este sector, está claro. Bueno, esto tiene un escenario que ha superado la resistencia que tenía, ¿vale? Ha superado esta resistencia y ahora está justo, bueno, incluso superando la última, ya en máximo histórico, por lo que vemos, ¿no? Está en máximo histórico, deben estar vendiendo muchos coches, supongo, Daimler, porque esto que es Chrysler, ¿no? Me parece, ¿no? Me gusta, ¿qué me gusta? Fijaros, las vías del tren, ¿lo veis? ¿Veis cómo el precio es totalmente paralelo a la media de 20 y totalmente paralelo a la media de 40? Vale. Entonces, ¿qué pasa? Ahora estamos en la parte, en la exhalación de las vías del tren. No sería de extrañar que nada, simplemente se cayera un poquito hacia la zona de 69 para desde ahí arrancar de nuevo. A día de hoy creo que todavía no va a haber esa caída, sino que tiene pinta de continuidad alcista y bueno, se la va a jugar cada vez que hay una resistencia cerca, siempre tiene el mismo problema de si llega ahí y no puede hacer un doble techo. Vale, pero bueno, como el mercado va hacia arriba, esto tiene pinta de continuidad alcista. La entrada aquí por patrón de compra 1 ya nos ocurrió, ya deberíamos estar en 72.14. Ahora, bueno, no es que sea tarde, pero ya no es óptimo. Y bueno, puede tener su continuidad alcista. Si la tuviera, la mantendría, desde luego, y la línea del suelo sería aquí, en 70.93. Saltamos el charco y vemos el mercado USA, Juan. Empezamos como siempre, analizamos, ya sabéis que en el mercado USA analizamos 3 índices, analizamos el Standard & Poor's, analizamos el Nasdaq y analizamos el Russell. Son los 3 índices que analizamos. Y vais a ver cómo están distintos unos de otros. Normalmente suelen ir bastante acompasados, pero esta vez están un poco distintos. Así como el Standard & Poor's está, bueno, pues a escasos puntos de conseguir máximos históricos, a escasos puntos, vemos que es de momento una etapa 2 en tendencia de etapa 2 clarísima. Vamos a ver cómo está la distancia de 2. Es un 22,08, cuando ya vimos otras ocasiones que más de un 17, más de un 18, más de un 17 precedió a caídas importantes. Por lo tanto, estamos en lo que llamamos en zona de sobrecompra. Por eso os decimos, si abrís posiciones largas en Estados Unidos, si veis algún patrón, abrirlas con total normalidad, pero con un lote más pequeño, ¿vale? Porque estamos en zona de sobrecompra. Ahora mismo, pues nada, la semana pasada fue una semana que comenzó bajista, pero que nada, se dio la vuelta y terminó casi en máximo, sugiriendo que nos van a atacar, la semana que viene va a atacar máximo seguro, y vamos a ver cómo evoluciona, pero todo tiene pinta de momento continuidad alcista. En el gráfico diario, pues también tuvo esta especie de duda aquí en estas dos inhalaciones, pero que nada, lo recuperó otra vez con muchísima fuerza y luego ya esta inhalación es bastante normal con respecto al impulso. Fijaros, de este impulso ha recortado esta parte, o incluso esta, como queráis, nada, un 40, un 50, perfecto. Es el recorte habitual de cuando va a haber continuidad alcista. Desde ahí, el viernes, pues nada, ha tenido una subida bastante interesante, un 1,56, y bueno, pues tiene el aspecto de continuar su camino alcista. El soporte menor ya lo tenemos que subir aquí, y dentro de nada, en cuanto supere este máximo, lo subiremos aquí, a los 3.850. Y entonces, mientras no me pierda esa zona, pues continuidad alcista. Por lo tanto, sesgo alcista en el Standard & Poor's. Y ahora vais a ver cómo no está exactamente igual en el Nasdaq. Vemos el Nasdaq 100, por ejemplo, y en semanal es verdad que continúa una etapa 2 alcista, no hay pocas dudas, ¿no? Pero en diario, no, en diario tenemos lo que conocemos como una etapa 4. Una etapa 4, bueno, una etapa 4 que ya empieza a ser, intenta ser ya una etapa 1. ¿Por qué? Porque fijaros, ya este mínimo relevante, a ver si lo vemos aquí, ¿ves la flechita? Este mínimo relevante y este ya son crecientes. Y además el precio se ha cerrado ya por encima de la media de 20 y va hacia arriba y hacia abajo de la media de 20, arriba y hacia abajo. Por lo tanto, ¿qué está haciendo? Está haciendo lo que conocemos como una etapa 1. Aquí es relativamente sencilla. Nuestro escenario será alcista solo cuando supere los 13.312. Y será bajista si me pierde los 12.627. Todo lo que ocurra aquí dentro nos da un escenario neutral para los próximos días.
es verdad que es posible que empiece hacia arriba y que intente atacar esta zona en esta semana. Bueno, ahí veremos la fuerza realmente del sector del Nasdaq en este caso, ¿no? Si vemos que supera los 13.312, veremos ataque a máximos de nuevo y todo se habrá quedado en un pequeño susto. Y por último, si vemos el Russell, que no es muy conocido en España, pero que bueno, yo considero que es muy útil porque el Russell es el que recoge las 2.000 pequeñas acciones en small caps en Estados Unidos y entonces recoge un gran pelotón de acciones, un grueso del mercado. ¿Y qué tenemos en semanal? Bueno, una etapa 2 pues muy clara, ¿no? Con estructura de máximos y mínimos relevantes crecientes, los mínimos relevantes marcados por estas flechitas, los máximos relevantes por estas. Ha tenido una semana que fue bastante fuerte de caída y que si hubiera cerrado aquí, el mensaje era bastante duro y sin embargo, fijaros cuánto han recuperado los compradores. Y una cosa que no me gusta del todo en diario, que es que de este impulso ha eliminado casi todo, ¿lo veis? Lo ha eliminado. Eso sugiere que el siguiente movimiento normalmente no es capaz de superar este caso. Y si eso fuera así, si no fuera capaz de que en el movimiento actual, que el lunes y martes entiendo que va a ir hacia arriba, imaginaos que se quedara aquí y desde aquí cayera, estaría sembrando dudas y haciendo lo que conocemos como un techo de redondeado e incluso con una figura de hombro, cabeza y hombro. ¿Vale? Que ya sabéis que yo no soy muy chartista, pero hay veces que son cosas muy obvias, ¿no? Con línea clavicular aquí y brum, que se pueda ir hacia abajo. Bueno, es una posibilidad, es un escenario, pero lo que está claro y lo que nos interesa para la próxima semana es que esto tiene pinta de continuar un poquito hacia arriba, pero en esta zona de aquí, la zona de los 2.280 o esa zona, puede encontrar problemas. Y si no es capaz de superarlo, cuidado porque puede irse para abajo. Pasamos a la sección cripto y vemos las dos criptos de referencia, Bitcoin y Ethereum. Pasamos a esa sección que, como dice siempre, ha venido para quedarse y hablamos aquí del Bitcoin. Bueno, pues en semanal continúa con su galope. Está claro que en cuanto cada caída se percibe en el mercado como una oportunidad de compra, más barata, ¿lo veis? Por eso aparecen estas mechas. Si la gente no percibiera que una caída de 2.000 o 3.000 dólares en el mercado no lo percibiera como una oportunidad buena, no aparecerían esas mechas. Simplemente brum, se caería a plomo sin ningún problema. Y bueno, pues esto sugiere que hay fuerza, que sigue habiendo demanda en este valor, a pesar de que está, bueno, pues lejísimos de la media, ¿no? En gráfico diario, bueno, el escenario no es tan precioso, es verdad que no es tan precioso, pero porque ya este mínimo, bueno, sí, los mínimos de momento siguen siendo crecientes, pero este mínimo ya va a ser decreciente y eso ya empieza a generar dudas. A corto plazo, bueno, tiene pinta de seguir subiendo mañana, domingo, poder continuar subiendo, pero va a tener ciertos problemas en esta zona, la zona de los 58, más o menos 58.500. ¿Por qué? Porque hay una zona de congestión bastante clara, ¿no? Y ahí es donde estaba la demanda antes, la oferta, ¿lo veis? ¿Veis las mechas por arriba? Entonces, lo más normal es que esto, bueno, pueda seguir continuando y que aquí se va a encontrar con el primer problema serio, que incluso yo diría que esta zona de aquí es más problemática que luego esta si la logra superar. A pesar de que esto es máximo histórico, para mí es más problemática esta, porque hay una zona de congestión más fuerte aquí que en esta de aquí. Por lo tanto, muy, muy interesante fijarnos si es capaz de superar los 59, podríamos decir, ¿no? Por hablar en términos redondos. Si vemos que se va a ir a los 59, tiene toda la pinta de intentar irse a los 59.000, si es capaz de superar los 59, pues veremos máximos históricos otra vez en Bitcoin en los próximos días. Y pasamos a el Ethereum. Vamos a ver que en este marco temporal está exactamente igual, muy alejado de la media y cada vez que cae se percibe como una oportunidad de compra, por eso aparecen las mechas por abajo, y donde está un poco peor, yo creo, es en semanal, en diario, perdón. Está un poco peor porque bueno, dejadme compararlo con el Bitcoin. Fijaros, el Bitcoin la última vez había conseguido el máximo, en la anterior exhalación hizo un nuevo máximo. Fijaros aquí,
Ethereum. La última exhalación ya no hizo último máximo. ¿Lo veis? Eso genera, bueno, pues una duda y el Ethereum que tenía buena pinta tiempo atrás se está estropeando un poco. Ya los máximos no son decrecientes y lo vemos como está como queriendo girar, ¿no? A corto plazo, bueno, tiene pinta de que sigue subiendo en los próximos días, pero al igual que el Bitcoin se va a encontrar con problemas ¿en dónde? En la zona de congestión. Es que siempre es lo mismo. Yo al final me siento que repito siempre lo mismo. Zonas de resistencia siempre son o máximos relevantes, o zonas de hueco, o zonas de congestión. Como en esto cotiza continuo, zonas de hueco no hay, por lo tanto, son zonas de congestión, como esta de aquí, y aquí llamamos zonas de congestión, donde se acumulan aperturas y cierres. Y en contraposición a lo que es un movimiento fluido, como podría ser esto, ¿no? Esta caída. Bueno, esto es una zona de congestión y es ahí donde se va a encontrar con problemas. La zona de los 1800, 1820. Si fuera capaz de cerrar por encima de 1820, por ejemplo, bueno, pues estaría recuperando un poco el vigor y atacaría máximos, entonces, y sí que veríamos máximos históricos casi seguro también en Ethereum, pero creo que va a tener bastantes problemas en esta zona de los 1800. Pasamos, Juan, a las peticiones de USA que nos han hecho llegar los Venga. suscriptores y seguidores. Adelante. Vemos Cisco. Vale, etapa en semana es una etapa 2. Una etapa 2 que ha hecho, bueno, ya está, la exhalación ya la está haciendo, ya tiene una grande, dos grandes. Ya sabéis que yo a la tercera gran vela sólida me voy fuera, pero tiene pinta de continuidad alcista, la verdad. Tiene pinta de continuidad alcista y que no me extrañaría que llegara a 55 incluso esta misma semana. En diario tiene una etapa 2, perfecto, ha arrancado, las típicas velas de consolidación para luego arrancar de nuevo y hombre, aunque ahora mismo ya no entraríamos en ella, porque estaríamos entrando ya a un 8,76% de la media y eso para nosotros ya es prohibitivo, es un valor que tiene buena pinta, que el que esté lo mantendría sin duda alguna y que mantendría con la gestión de stop que aprendemos en la formación, ¿no? A día de hoy, como esta es una gran vela sólida, mi stop inmediato estaría aquí. Mi línea en el suelo estaría aquí abajo, evidentemente, pero mi stop ahora inmediato estaría aquí o incluso, a ver cuánto es esto del rango, es un 4, sí, estaría aquí justo debajo del mínimo de la vela del viernes. Pero vamos, me gusta Cisco y tiene pinta de continuidad alcista para irse a ver si es máximo histórico, espera un segundo, para irse a tocar el máximo histórico en las próximas semanas. Otro valor que nos piden, Pulmatrix. Aquí tenemos Pulmatrix. Uy, esto es territorio Julio. Nada más verla, Julio? Es una que hemos tenido semanas atrás. Ah, vale. Nada más verla, digo, me sale la cara de Julio aquí al lado. Bueno, ¿por qué se caracterizan estas velas? Estas patrones se caracterizan porque te pueden hacer un spike, como dice Julio, en cualquier momento, ¿no? Yo a mí personalmente no me atrae mucho de momento y para mí podría ser interesante si supera esta, Julio? Sí, totalmente. Totalmente, ¿no? Para mí solo sería interesante si vemos que supera. Y aparte le daría un poco de tiempo que la media se fuera girando un poquito hacia arriba. Sí, porque están en medias bajistas y eso, bueno, yo por lo menos en swing trading busco que en cualquier acción alcista que entre, la media móvil ya esté alcista y a poder ser ya con inclinación. Eso es una buena señal, porque si la media alcista está plana, si la media de 20, si la media de 20 está plana, el movimiento posterior no suele ser muy, muy interesante. Puede subir, sin duda alguna, pero no suele ser muy potente. Sin embargo, si ya la media de 20 está inclinada hacia arriba, entonces sí que podemos esperar un buen movimiento en ese sentido. Entonces, esta acción Pulmatrix, pues eso, si supera la zona de 1,59, puede ser interesante y puede tener una explosión de estas. Siguiente valor que nos piden, Comcast. Vale, semanal, etapa 2, además ya es el tren, fantástico, hace exhalación, ya está haciendo inhalación. Perfecto. Aquí está haciendo una etapa 2 y además hizo un patrón de compra 1 que nos ha dado fallo y cada vez que nos da fallo, fijaros, vamos a medirlo por curiosidad. A ver un momento, solo por curiosidad. Vale, ahora esto lo traslada. Ay, espera, que no quería este Fibonacci. Un segundo, a ver si encuentro el que quiero. Que debe ser este, vamos a ver.
tengo varios. Sí, fijaros, si esto lo trasladas desde aquí, fijaros, hasta ahí. Bueno, más o menos. Es una forma de proyectar hacia dónde crees que más o menos se va a ir el siguiente impulso. Y en este caso, pues se quedó en 53,89 y a nosotros nos decía 53,50. Es bastante similar. Vale, desde aquí, bueno, yo lo tengo claro. Es un valor que me gusta, sin duda alguna, máximo histórico, tiene pinta de continuidad, de momento continuidad alcista, y ahora solo entraría por encima de 56,72. Cuando me eliminara todo este mensaje bajista, y entonces sí que, déjame ver, y entonces sí que sería la entrada aquí para irse a probar, a conseguir nuevos máximos históricos en este valor. Interesante. Otro valor que nos piden y que me recuerda al Instituto Texas Instrument, a las calculadoras científicas. Ah, sí. Instrument. Texas Instrument. Wow. Claro, te estoy hablando ya hace mucho. Vale. A ver, fijaros, me encanta. En cuanto veo vías del tren, esto es muy sostenible. Esto es muy sostenible. Es verdad que precisamente lo que está haciendo las 3 últimas semanas ya no se empieza a parecer tanto a lo sostenible porque empieza a tener una verticalidad importante, pero bueno, de momento está manteniendo. Además, es máximo histórico, perfecto, muy bien. Y en diario ha hecho algo que nos gusta, ¿no? Que las medias se juntaron mucho, llegaron incluso a cortarse un poquito, pero aquí ha comenzado el movimiento que siempre buscamos cuando las medias se juntan y van en paralelo, ¿no? O se cortan muy levísimamente, como en estos casos. Cuando las medias se cortan, se cruzan, o sea, se juntan, perdón, y no se llegan a cortar claramente, lo que se espera es un movimiento de la volatilidad, es un aumento de la volatilidad en las próximas sesiones. Y normalmente esa explosión de volatilidad ocurre en el mismo sentido de la tendencia precedente, que en este caso era alcista. Por lo tanto, eso es justo lo que está ocurriendo. Es justo lo que está ocurriendo. Y bueno, ya es un poco tarde, evidentemente, para entrar. Ya es un poco tarde, pero el que esté dentro yo lo mantendría sin duda alguna. Y si quisiera entrar, pues esperaría a que me diera la siguiente patrón de entrada, que para lo cual pues va a tardar tranquilamente una semana porque esto toca que todavía acabe la exhalación, que no tiene pinta de haberla acabado, que haga la inhalación y luego cuando comience otra vez hacia arriba, ese sería el momento de entrar. Por lo tanto, igual estamos hablando de si lo hace rápidamente el viernes tranquilamente todavía. Siguiente valor que nos piden. Y último, Tripcon. Esto está un poco más fastidiado. Acordaos el concepto. A subidas verticales le corresponden bajadas verticales. ¿Vale? Es muy habitual. Muy habitual que ocurra eso. Estas 3 velas juntas son una top intail. O sea, cuidado, tiene pinta de irse para abajo. Y además, del último impulso alcista, coges el mínimo relevante, lo llevas hasta el máximo relevante. ¿Cuánto ha eliminado? A ver si lo veo. Aquí. Ha eliminado, pues, más del 100%. Cada vez que ocurre esto, lo habitual que ocurre después es esto. En cualquier momento, no sé si ya, y probablemente ya, porque ya empieza a haber mechas por abajo, esto sube, se mete por encima de este nivel, para luego girarse hacia abajo. ¿Ok? Eso es el movimiento habitual de este patrón de comportamiento, cuando un impulso alcista es eliminado en más de un 100%. ¿Vale? Esto es lo habitual que ocurre en este tipo de acciones. Por lo tanto, si lo tuviera alcista, monitorizaría, si lo digo bien, monitorizaría la previsible subida que puede tener en esta semana y al menor síntoma de giro hacia abajo, es decir, que me pierda un mínimo ascendente, me saldría del valor. Como sabéis, planteamos a través de ejemplos semanales a todos nuestros suscriptores escenarios tanto alcistas como bajistas a través de nuestra newsletter. ¿Nos comentas, Juan, qué tenemos? Sí, tradicionalmente tenemos 2 valores alcistas y 2 valores bajistas. Hoy traigo 2 alcistas y 1 bajista. Por una razón, porque no he encontrado nada interesante desde el punto de vista bajista. No he encontrado ningún patrón que diga yo que merezca la pena desde el punto formativo traerlo aquí y explicarlo. Esto
que parece una tontería, es algo muy importante porque la gente tiene que entender que no siempre se tiene que estar invertido. ¿Eh? Hay veces que estar en liquidez es la mejor inversión de determinados momentos. Sobre todo cuando las etapas se están poniendo un poco raras, como puede estar ocurriendo ahora en el Nasdaq principalmente, ¿no? Entonces, es bueno que en cuanto no se vea ningún patrón determinado y ningún patrón claro, quedar un poco en barbecho, podríamos decir, ¿no? Quedar un poco parados hasta que, oye, lo veamos de nuevo claro. Porque hay personas, detecto que hay muchas personas que parece que tienen la necesidad de estar siempre en el mercado, de estar invertido. Y eso no es así. Eso no es así. Nuestra inversión tiene que estar basada en la presencia de algún patrón determinado. Si no hay ningún patrón, como en este caso yo no he encontrado así ningún patrón de venta de los que trabajamos habitualmente, pues solo lo encontré en un valor, pues solo presento un valor. Y eso yo creo que deberíamos interiorizarlo y deberíais interiorizarlo de eso. No hay ninguna obligación de estar en el mercado continuamente expuesto. La bolsa la hay mañana, la hay pasado, la hay y ahora con criptomonedas hasta el fin de semana, así que lo hay siempre. Hay oportunidades siempre. Por unos días que estés un poco esperando a ver cómo se resuelven las dudas que hay en el mercado, no creo que pase nada. Y de hecho, yo creo que está mentalmente saludable. Dicho esto, nos vamos a ver las acciones que tengo desde el punto de vista alcista y desde el punto de vista bajista. Desde el lado largo, ¿qué tenemos? Tenemos Dish, que es de, no sé, consumo Nasdaq, ¿ok? Que se acaba de poner por fin alcista en este marco temporal. Acaba de superar el máximo anterior y ha hecho, bueno, pues lo que conocemos como un fallo de ruptura de continuación alcista, que normalmente lleva el precio a esta zona de aquí, al soporte anterior, ¿vale? Es lo habitual. Pero en este caso, fijaros que ya empieza a tener sus dudas, ¿ok? Porque hay mecha por abajo. Bien. Esas dudas se verían acrecentadas si supera los 36,48. Esto es un patrón de compra 1. Si supera los 36,48, comenzará un nuevo tirón hacia arriba que llevará el precio a los 38 y por lo tanto este mensaje bajista será eliminado y entonces abrirá el camino para irse hacia los máximos. Por lo tanto, estructura de Dish es etapa 2 alcista. La entrada es a través del patrón de compra que aprendemos como patrón de compra 1, que se ejecutaría en cuanto superáramos los 36, máximo 36,50. Bueno, pues en 36, voy a subirlo un poco, a 36,50, pues en 36,53 hasta 36,60, una cosa así, con stop en 35, un 1% debajo de 35,37 y objetivo mínimo, el mínimo inicial es que se vaya a 39, pero el real es que se vaya a la zona de 42. Vale, tiene volumen suficiente, por lo tanto, perfecto. Vamos a ver el siguiente. El siguiente se llama CHCAP, CheckCap. Es un valor del sector salud. Y lo que tenemos es un patrón de compra 1 en diario. Hay muchísimas veces, y este traigo, de hecho tenía otro exactamente igual, pero como ya tenía dos alcistas no lo metí, que es que hay veces que hay un escape alcista, un huecazo alcista, generalmente por algún motivo, por de estilo resultados o lo que sea, en realidad me da exactamente igual, pero que nada más entrar no tiene continuidad y lo que está haciendo es cayendo hacia la zona de cubrir el hueco. Y en cuanto cubre el hueco, bueno, pues empieza a girar. Bueno, pues eso es lo que buscamos justo ahora. Lo que buscamos ahora mismo es que este valor entre y supere los 1,88. Vamos a poner en 1,90, 1,91, por ejemplo, con stop inicial, nada, debajo del día que entras o del día anterior, el que tenga el mínimo más bajo, ¿ok? Y en este caso vamos a buscar el primer objetivo más o menos en esta zona, un poquito por debajo. Ya sabéis que los números ciertos o exactos, 2,30 no me gusta mucho, sería 2,29 o 2,28. Lo ponemos ahí, ese sería el primero. Y bueno, la siguiente referencia ya estaríamos en la zona de 2,80, 2,79, 2,80, ¿vale? Pues este sería el siguiente escenario. Acordaros que siempre buscamos esto, que el riesgo que tú asumes esté comprendido varias veces, a ver si no la lío, esté comprendido varias veces en la rentabilidad. Es decir, que el ratio de rentabilidad-riesgo sea atractivo y que como mínimo sea 2:1, ¿vale? Aunque luego ya sabéis que eso, bueno, hay veces que hay un ratio de riesgo, una oportunidad que tiene un ratio de riesgo 1:1 y funciona perfectamente, ¿no? Pero de mano le pedimos 2:1.
Esas son las dos acciones en el lado alcista y, y la acción que tengo en el lado bajista se llama, a ver, la tengo aquí en la otra pantalla, vale, es esta, Bearing System, y que es por un patrón 1, 2, 3, 4. Es decir, en semanal tenemos una exhalación tremenda con un chupinazo final de un 35% y desde ahí está empezando a caer hacia la media de 20. Aquí lo veis, está empezando a caer y estaba cayendo de una forma un poco, bueno, pues más o menos un ángulo sano, podríamos decir, pero el miércoles lo que hizo fue en un arranque bajista, ¿lo veis? Con mucha fuerza. Esto es un patrón 1, 2, de momento es un 2, ahora un 2, 3. Entonces, en cuanto elimina, la entrada sería justo por debajo de 44.52, 44.49, 48, por ahí. Ahí, con stop inicial aquí arriba. Y el objetivo último es que se vaya a la zona de, bueno, pues 39,58 más o menos. Aquí detectamos otra vez cómo el riesgo que nosotros asumimos está contenido varias veces, está contenido 1, 2 y casi 3 en la teórica potencial rentabilidad del movimiento. Y Sandy, Julio, estas son las 3 que tenía así previstas para esta semana, para poner en práctica los conocimientos que adquirimos en la formación. Pasamos a la última sección del presente RST, que es el Rincón de Julio. Dentro del Rincón de Julio, pues tenemos, como siempre, las acciones Blast. ¿Qué nos traes para esta semana? Esta semana tenemos una lista un poquito más reducida que las anteriores, ¿no? Tenemos 14 valores, creo que son, de los cuales voy a comentar 3, 4. Un poco también lo que me gustaría comentar es que estos valores tienen su momento de mercado, ¿no? Y que justamente ahora mismo no es el momento más propicio, independientemente de que puedan saltar. Ya hemos dicho muchas veces que un poco estos valores requieren una serie de requisitos, ¿no? Entre ellos el primero, bueno, que la formación de un suelo redondeado, ¿vale? Que haya fluidez de movimiento y que las medias estén próximas, ¿no? ¿Qué pasa? Que este suelo redondeado lo tuvimos ya en enero, ¿no? Y tuvimos la explosión. Y ahora estaríamos recuperando, iniciando la formación de un nuevo suelo redondeado, ¿no? Entonces, bueno, hay que darle un poquito de tiempo, ¿no? Aún así, sigue habiendo buenas oportunidades. No con la frecuencia que había en meses anteriores, pero todo llegará. Es que había semanas ahí que parecía carrusel deportivo. Sí, sí. ¿Eh? Sí, el final de enero, 1 de febrero fue Sí. tremendo. Mira, la primera que quiero comentar es una que ya comentamos la semana pasada, ¿vale? Sobre Ajá. todo porque reúne muchos conceptos de lo que vemos en la formación y precisamente uno de ellos que hemos visto mucho en el grupo esta semana, ¿vale? Y es Outlook Therapeutic, ¿vale? Bueno, en semanal, ya comentamos la semana pasada, venía de una etapa 4 grande, una etapa 1 aquí, y aquí ya inició lo que es la etapa 2, ¿no? La etapa 2, una explosión, justamente, bueno, como hemos dicho, la primera semana de febrero, ¿vale? Ha hecho aquí el patrón de compra 1 en semanal, ¿vale? Y ha hecho un retest que esta semana ha sido, parecía una vela roja hacia abajo, que se comía todo el impulso previo y ha acabado con una bottom tail ahí, ¿no? El lagunamiento también aquí en semanal, el inicio de lo que sería la etapa 2. Y en diario, ¿por qué me gusta en diario? Bueno, la comentamos en la semana pasada aquí, en esta vela de aquí, ¿no? Decíamos que si superaba la zona esta de 250, pues podría tener recorrido, ¿no? Pero conforme abrió, se quedó ahí y ha estado toda la semana cayendo, ¿no? Pero ahora me parece todavía más interesante, ¿no? que la semana pasada, ¿no? Por varios conceptos, ¿no? Primero, bueno, el jueves no hizo el concepto que hemos hablado esta semana en el grupo BRBC del semáforo, ¿vale? Una gran vela aquí que nos abrió aquí abajo y se fue hasta abajo, o sea, llegando a caer un 20% que recuperó en la misma sesión, ¿no? Dejando esta gran bottom tail de un 20% justo en la media, ¿vale? Y al día siguiente nos dejó esta inside par aquí pequeñita con un patrón 1, 2, 3 justo en la media, ¿vale? Entonces, bueno, se juntan aquí lo que es
el patrón de compra 1, patrón 1, 2, 3, justo en la media, el semáforo. O sea, y aparte incluso si vemos en horario, lo vemos mucho mejor, ¿no? Vemos un poco cómo sería un poco el alineamiento, ¿no? de los marcos temporales, ¿no? Como aquí viene de una etapa 2, aquí ya este máximo relevante que no supera la anterior, etapa 3, etapa 4. ¿Cómo finaliza? Un gran hueco, gran vela sólida que era hasta aquí roja y que se la acaba comiendo enteramente, ¿no? Sería ahora lo que es una etapa 1. ¿Y cuándo iniciaríamos aquí en este marco temporal etapa 2? Pues justamente a la superación de los 230, ¿vale? Que es justamente el patrón 1, 2, 3 que nos está dibujando ahí, ¿no? Sí. Entonces, por eso os digo que me parece casi bastante más interesante que la semana pasada, ¿no? Entonces, bueno, objetivo primero, máximo relevante previo en 250 y luego tiene fluidez de movimiento y no descarto que se pueda ir a la zona de 4 perfectamente, ¿vale? Entonces esta ya os digo, la comentamos la semana pasada, pero esta semana me parece más interesante. Otra que también hemos traído semanas anteriores es Tonix, ¿vale? Un poco también lo mismo, ¿no? Más o menos repite el mismo patrón que el anterior, ¿no? El semanal, bueno, suelo redondeado. Aquí inició ya lo que es la etapa 2. Ha tenido un retroceso, que fue una bottom tail encubierta aquí. Y que esta semana, bueno, ha hecho lo que sería también un poco un retest. Y de momento se ha dibujado lo que sería una topping tail encubierta. Y bueno, ya sabemos que si somos capaces de frenar este movimiento y superar esta zona, el mensaje sería claramente alcista, ¿no? Y en diario, ¿qué tenemos? Pues un poco lo mismo, ¿no? Tenemos aquí un patrón 1, 2, 3 justo encima de la media. Las medias alcistas ya y bueno, nos da una buena oportunidad para intentarlo, ¿no? Con un recorrido amplio, ¿vale? Primero la zona 1,60, el máximo relevante previo, y después la zona 2,12. Tercera, otra también que me parece interesante es esta. Un poco lo mismo, ¿no? En semanal, bueno, semanal venía una etapa 4, etapa 1 aquí, parece que quiere iniciar una etapa 2, ¿no? Aquí ya la media de 20 está alcista, no ha llegado a cortar en este retroceso ya el precio a la media, ¿vale? Aquí nos dejó una bottom tail encubierta, un retest que parece que está haciendo aquí, y bueno, a ver si da opción, ¿no? Si no perdemos esta zona podemos tener opción, ¿no? En diario, pues, me gusta porque las 3 medias juntas, ¿vale? Y nos estaría dibujando aquí lo que sería un patrón de compra 1 e incluso un patrón 1, 2, 3 también, ¿no? Entonces, bueno, nos da una muy buena ecuación rentabilidad-riesgo para intentarlo, ¿no? La primera zona de objetivo en 4,15 y luego salvando la zona del hueco aquí, pues hasta donde quiera llegar, ¿vale? Y bueno, ya os digo, hay otras 10, 12 más, pero bueno, estas 3 son un poco las que me parecen más interesantes, sobre todo un poco por la aplicación un poco de los conceptos formativos que vemos día a día. Vais a ver en pantalla las formas de contacto que tenemos con sysmentor.com, redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, canal de Vimeo, canal de YouTube, info@sysmentor.com. Hasta aquí el presente resumen semanal de trading. ¿Algo más, Juan, que añadir? Nada más, todo en orden, todo perfecto. Julio, ¿algo más que añadir? No, nada más. Bueno, pues como siempre, saludos y buen trading. Buen trading. Hasta luego. Hasta luego.